Queridos amigos, bienvenidos a la insólita experiencia. Muchas gracias por estar con nosotros en esta transmisión para hablar, ya sabéis, de los asuntos que nos apasionan, del misterio, de todo lo relacionado con las fronteras del conocimiento actual. Y bueno, pues en el transcurso de estas entrevistas que estoy teniendo en el mes de marzo para ensalzar la figura de muchas mujeres que han consagrado su vida al periodismo del misterio, vamos a tener hoy a una invitada muy especial que me hace mucha ilusión que esté con nosotros porque considero que, bueno, pues tiene unos conocimientos amplísimos y adoro el trabajo que ha hecho, principalmente en prensa y sobre todo a través de sus maravillosos libros. Así que para mí es un inmenso honor tener aquí en la insólita experiencia a Isabela Herranz. Isabela, bienvenida a la insólita experiencia. Lourdes, muchísimas gracias por la invitación y por tus palabras. No, gracias a ti por estar con nosotros, y para las personas que estén viendo esta transmisión en vivo y que no conozcan a Isabela, dejadme que os diga que ella es filóloga y escritora freelance que ha colaborado y colabora actualmente con las principales revistas de este campo que tanto nos apasiona. Además, bueno, pues llegó a ser redactora jefe de la revista Enigmas, es experta en quirología y tuvo, bueno, pues a bien incluso dirigir asociaciones de este tipo en España. Tiene muchos libros publicados de estos temas de misterio, como por ejemplo Así hablan las manos, Introducción a la radiónica, Meditación trascendental, El rostro, alma del cuerpo, El mensaje de las manos o por ejemplo Poderes mentales. Y hoy, y voy a compartir ahora la pantalla para que los vean, está con nosotros Isabela para hablar de su último libro que ha salido al mercado hace muy poquitos días y que lo tenéis ya en pantalla. ¿Por qué vemos fantasmas?, de editorial Cidonia. Isabela, cuéntanos cómo surge la idea de llevar a cabo este libro. Bueno, aquí os lo muestro. Pues mira, es un proceso como tantos otros en la vida, ¿verdad? Y en el trabajo de investigación, producto de muchísimo tiempo. Porque yo cuando estudiaba filología me empecé a interesar por la investigación de la mano. Entonces ese fue mi primer campo de trabajo, que en un momento determinado, bueno, culminó con ese primer libro. Luego Así abran las manos, que saqué a finales del 89, o sea que ya ha pasado bastante tiempo. Después de eso me interesé por el estudio del rostro. Saqué también otro libro, El rostro, alma del cuerpo. He seguido con la investigación del análisis facial. Pero claro, son campos que dentro de su amplitud pues se van quedando un poquito cortos, ¿no? Y eso lo sabes tú muy bien porque investigas en una gran variedad temática del misterio. Entonces me asomé a la parapsicología y empecé a escribir pues sobre todo tipo de fenómenos psíquicos. Y claro, en ese campo pues ahí encontramos las apariciones, es decir, experiencias psíquicas que tienen una gran variedad de formas. Y entonces para eso pues vamos a hablar casi mejor que de fantasmas, de apariciones, en la medida en que las apariciones pueden ser, son experiencias que no son solamente visuales, pueden ser también táctiles, olfativas, auditivas, y además engloban, como digo, pues una gran variedad de formas, ¿no? Entonces, bueno, como me preguntabas y te decía antes, ¿no? Esto no llega así de la noche a la mañana, ha sido un proceso largo. Tenía mucha ilusión por sacarlo porque mi libro anterior estaba dedicado a las experiencias, bueno, uno de los anteriores, experiencias singulares del espíritu, porque el último anterior a este fue Medicinas para el alma, donde hablaba técnicas muy diversas de meditación, de relajación, algunas tecnológicas, como por ejemplo pues el biofeedback, pero también el yoga. Entonces, bueno, pues después de ese trabajo tenía ilusión por preparar ya un libro dedicado a los fantasmas y la verdad es que estoy muy contenta. Es, creo que una obra que se va a convertir en referencia en este campo, Isabela, sobre todo por la actualidad que conlleva.
el libro se centra en analizar todo el mundo de los fantasmas desde el punto de vista, digamos, de los conocimientos del siglo XXI. Y una de las preguntas que yo quiero hacerte, Isabela, es si cualquiera puede ver fantasmas, es un don que se puede entrenar, hay personas que están predispuestas a ello. Cuéntanos, ¿cualquiera puede ver un fantasma? Bueno, es un poco todo, Lourdes, porque por una parte se han hecho estudios del perfil psicológico de las personas que parecen tener más predisposición a ver fantasmas. Entonces ahí juega un papel fundamental la fantasía, la imaginación, la capacidad de abstracción. Entonces, bueno, eso ya de entrada ayuda, pero no es la única vía y tampoco hace falta tener un don especial por una razón, pues que las apariciones eh, adoptan muchas formas, entonces tú simplemente puedes tener experiencias aparicionales en sueños. Y ahí podríamos hablar, sin ir más lejos, pues de los visitantes de dormitorio. Es una experiencia de tipo alucinógeno que se suele producir fundamentalmente cuando estás experimentando la parálisis del sueño, pero lo que estás viendo es una figura fantasmal, ¿no? Que puede ser muy desagradable o muy agradable, depende. Normalmente esos visitantes de dormitorio, que yo no sé si tú los has tocado en alguno de tus programas, y que evidentemente hay gente que va a defenderlos como figuras que son que vienen del exterior, para mí claramente están en tu interior y tú las proyectas en ese momento en que estás soñando, que estás en ese proceso de duerme y vela realmente, ¿no? En ese portal, ¿no? Que estás medio dormido, medio despierto. Y ahí se filtran, pero es que salen de tu mente. Para mí está muy claro, pues un proceso que conozco muy bien porque lo he experimentado en algunas épocas, ¿no? Entonces, bueno, tienes esos fantasmas que los puede tener cualquiera y de hecho yo creo que todo el mundo ha tenido alguna experiencia de ese tipo. Ahora bien, hay otros que se van a producir en circunstancias muy, muy especiales, ¿no? Como son los entes salvadores, que se suelen percibir, a veces se ven, a veces simplemente se sienten en circunstancias de mucho peligro, vamos, de hecho de peligro de muerte incluso, ¿no? Y si no tienes una experiencia de ese tipo porque tus circunstancias no la favorecen, pues esa experiencia no la vas a tener nunca. Pero, por ejemplo, la gente que se dedica a deportes de riesgo o que tiene la mala suerte de sufrir un accidente muy grave, pues le puede suceder esto con mucha facilidad porque es una experiencia que suele darse. Es como si tú crearas, como si tu mente creara una figura que va a adoptar una forma en función a veces de tus creencias. De hecho, hay muchos testimonios de personas que ni siquiera ser creyentes, me refiero a, pues, no sé, que sean católicos o cristianos, por ejemplo, ¿no? Pues van a ver un ángel que viene a ayudarles y a salvarles del peligro, ¿no? Y claro, cuando han conseguido salvarse, pues luego lo pueden contar, evidentemente. Habrá muchas personas que tengan la experiencia, pero que luego perezcan porque las circunstancias no les ayuden a salir de esa situación tan terrible. Así es, Isabela, y hablas de que es importante las creencias porque influyen en cómo interpretamos o vivimos esa supuesta experiencia fantasmal. Me parece importante porque has tocado también los visitantes de dormitorio, que como bien explicas, mucha gente lo asocia con la temática extraterrestre, y Mm. cuando hablamos de fantasmas, la imagen que todos tenemos en la mente es que pueden ser espíritus de personas fallecidas. ¿Esto es así? ¿Qué son los fantasmas, Isabela? Bueno, en líneas generales, de una manera muy sencilla al menos como yo los veo, son proyecciones de nuestra mente. Claro, y esto lo he discutido a veces con algunos amigos o incluso con algún colega, pero sobre todo con amigos que creen en los fantasmas porque en sus familias han dado muchas experiencias. Entonces consideran que están en el exterior, es decir, que son como que estuvieran en otra dimensión y que en un momento determinado se filtran e interactúan con nosotros.
Ahí hay algunas teorías que los relacionan también con los universos paralelos, con la física cuántica, pero yo lo encuentro esto muchísimo más sencillo por las experiencias que he tenido, que, bueno, más allá del sueño, porque ahí se me han filtrado todo tipo de fantasmas, no solamente esos molestos y normalmente desagradables visitantes de dormitorios, sino también seres fallecidos, es decir, familiares, mis padres, yo los veo con relativa frecuencia en mis sueños, ¿no? O bueno, abuelos, algún amigo que ha fallecido y los encuentro en estas imágenes oníricas, pues a veces más jóvenes de cómo eran cuando murieron y bueno, pues me dan mensajes, hablamos, vamos a sitios. ¿M? Y, y bueno, eso para mí, como digo, es bastante habitual y entonces yo no puedo decir que vengan de fuera, simplemente es una elaboración que establece en mi mente en función de esas experiencias pasadas y de esa convivencia que yo he tenido con esas personas que luego murieron. Por otra parte, pues a veces estás en situaciones donde tu cerebro te va a engañar. Por ejemplo, tú estás en una zona solitaria, con poca luz, oscura, susurra un poco el viento, puede haber algunas alimañas, animales que se deslizan así en la oscuridad, o simplemente, pues, la sombra que proyectan algunos árboles, tu cerebro va a elaborar una forma definida, que tú la vas a interpretar como si fuera algo que tiene sentido para ti. Es decir, no es una forma y dices, eso no es nada. Pues vas a decir, ah, eso es un fantasma porque parece tener una sombra, una forma humana. Pero resulta que no es nada. A veces es una mera pareidolia, ¿no? Entonces, ya digo, para mí, yo no digo que no pueda haber algunos que vengan de fuera, pero no tengo constancia de ello. No lo tengo, Lourdes. Yo no sé tu valoración porque no hemos hablado de esto. ¿eh? Te marchaste, ya sabes que yo sigo en España, pues tú te marchaste de acá y no hemos tenido mucha ocasión de comentar estos temas que así que sé que te interesan y que también has investigado, ¿no? Pero ya digo, o sea, en función de la investigación que yo he hecho y de mis propias experiencias, pues para mí no vienen de fuera, son proyecciones internas. A veces también tienen que ver con estados febriles, con consumo de drogas, pero ya no tengo eso en cuenta. Es decir, cuando tú tomas drogas, sobre todo si son de tipo alucinógeno, ahí ya vas a tener de todo, vas a ver de todo. Evidentemente cosas que no están. Pero sin llegar a eso, pues también simplemente a veces en estados febriles o enfermedad muy grave, pues a veces pues tenemos experiencias que forman parte de esto. Por ejemplo, la música fantasmal, ¿no? Que se considera, primero es una experiencia rara y una de las menos investigadas dentro del campo de las apariciones, pero también es cierto que es una experiencia que se puede tener en circunstancias muy diversas, no necesariamente cuando te estás muriendo, pero no es anómala, es decir, y no es que estén los ángeles que vengan a verte, es que es tu cerebro que está generando esa, esa audición que suele ser muy maravillosa, ¿no? Sí. Entonces, pues eso, si quieres que discutamos algunos de esos otros fantasmas que hay gente que ve, por ejemplo, a ver, los ejércitos fantasmales, pues bueno, todo eso tiene mucho de legendario y de propagandístico también, porque si hablamos de ejércitos, estamos hablando de guerra. Y entonces, claro, ahí ya hay bastante manipulación por parte a veces de los enemigos o de los aliados, dependiendo, ¿no? Es como para infundir valor a los que están luchando y están en una situación crítica. Me pregunto si ahora en Ucrania, que están luchando denodadamente y fieramente para poder salir adelante, si no les vendría bien tener alguna visión de estas, de algún ejército aliado, aparte de las armas, ¿verdad? Y perdona que me desvíe, pero es que es tan terrible lo que está sucediendo, Claro, ¿no? Que claro que bueno, sí. esto de los ejércitos fantasmales es muy fascinante, ¿no?
que en muchos países en guerra se han contado historias de este tipo. Así es, estimada Isabela, y yo estoy muy de acuerdo contigo en que el cerebro juega un papel fundamental en este tipo de experiencias y dependiendo de los recuerdos que tengamos, de la relación que nosotros tuviéramos, bueno, pues con nuestra familia o con amigos que ya se han marchado, esa experiencia va a ser, bueno, pues de una manera o de otra. Lo que sí que me parece también interesante saber si se trata de una experiencia netamente psíquica, Isabela, o tú crees que también tiene una parte física según tu investigación. Claro, efectivamente, es que en muchas ocasiones es una experiencia de tipo endógeno. La crea tu cerebro en función de esas circunstancias, pero otras veces hay factores exógenos, eh, como he mencionado, ¿no? Antes, un ambiente oscuro, solitario, que te inspira temor. Y tu cerebro, pues realmente es un mecanismo de supervivencia el que tenemos. Es decir, ¿por qué vemos fantasmas? Bueno, pues uno de los factores que inciden en que los veamos es por ese mecanismo que tenemos de supervivencia, porque si tú estás en un entorno donde puede haber peligro de que te asalte un depredador del tipo que sea, humano o animal, pues tu cerebro está muy alerta y en el momento en que salta la chispa, tú vas a salir corriendo para protegerte, ¿no? Entonces, eso influye. Pero luego está, por ejemplo, el tema de los infrasonidos, que no los vemos y no los oímos. Hay animales que sí los escuchan, pero nosotros no tenemos esa capacidad de audición, por lo menos la mayoría de la gente. Pero sí afectan al cerebro y pueden generar algún tipo de visión, porque pueden afectar al lóbulo temporal derecho. Esos son unos trabajos que ya se hicieron en los años 80 por parte de Michael Persinger, que estudió los campos de baja frecuencia, etcétera, y también el tema del infrasonido. Y luego está el campo geomagnético. Hay zonas que tienen una carga electromagnética muy fuerte y en las circunstancias adecuadas, pues te va a favorecer que tú sientas algo. A veces es una sensación de una presencia. A veces incluso tu cerebro, si está condicionado porque te han dicho que hay gente que ve fantasmas y que se aparece el fantasma de alguien que murió allí, pues tú si eres muy imaginativo, pues a lo mejor vas a ver una figura. Tu cerebro la va a recrear, ¿no? Pero a lo mejor lo único que sientes es un olor o una sensación o una corriente y son esos campos electromagnéticos los que lo están favoreciendo. Mira, cuando hace años empecé a investigar este tema en concreto, las primeras investigaciones que llegaron a mis oídos eh, sobre esto, con material tecnológico, porque claro, esto es lo interesante. Es decir, si nos limitamos a estudiar la experiencia fantasmal, como la estudiaban los decimonónicos, que hicieron un trabajo maravilloso, los británicos, Myers y la pareja Sidgwick y Bodmore y varios más, hicieron unas encuestas en una época que hacer miles de encuestas para ver las experiencias de este tipo que tenía la gente, no es como ahora que todo va por ordenador y se pueden hacer maravillas. Entonces, bueno, ellos llegaron a conclusiones muy interesantes, ¿no? Pero bueno, dejando eso a un lado. Hoy en día los investigadores recurren a tecnología que permite valorar qué está sucediendo en un espacio donde la gente dice tener experiencias muy raras. Bueno, pues un neurofisiólogo británico, Jason Braithwaite, hizo una investigación en el castillo de Muncaster, en la sala de tapices, donde la gente decía que ahí veían fantasmas. Y descubrió, yo de verdad me quedé muy impresionada y me encantó la investigación que hizo, ¿no? Que fue una de las primeras que yo conozca en los años 90. Pues allí había un antiguo somier de hierro y una cama con dosel, de estos doseles antiguos, ¿no? Y entonces, bueno, pues había gente que pernoctaba allí, pasaba la noche y justamente donde más fuerza electromagnética había, según los aparatos que él llevó para medir, era en la zona de las almohadas. Pues claro, la gente sentía cosas y a veces veía incluso, ¿no? Entonces,
no podemos dejar de lado esos factores exógenos que favorecen la experiencia, que a veces pues van, a veces claro, es la imaginación también la que juega un papel, eso es indudable, pero vamos, elementos exteriores que favorecen la experiencia, pues también no. O sea que al final eres tú quien la recrea, pero ha habido elementos que te la han facilitado. Elementos que, como bien señala Isabela, están en el ambiente y no solemos tener en cuenta cuando abordamos esta clase de experiencias. Estamos viendo en pantalla la portada del nuevo libro de Isabela Herranz, ¿Por qué vemos fantasmas?, de Editorial Cidonia, investigaciones, evidencias y tecnologías para captarlos. Es importante la parte de la tecnología porque en el primer capítulo de este libro Isabela aborda las tecnologías cazafantasmas. Hoy día está muy de moda las aplicaciones celulares que te ayudan a detectar fantasmas, todo este tipo de cosas. Isabela, ¿existe de verdad tecnología que nos pueda ayudar a saber si hay o no un fantasma con nosotros? Claro, a detectar algo seguro. Otra cosa es cómo interpretas tú lo que es, porque también podemos remitirnos a tecnología más burda y más antigua, como las antiguas grabadoras de cassette, que grababan sonidos raros que se interpretaban como voces de los muertos, ¿eh? El tema de las psicofonías. Hoy ya la tecnología es mucho más sofisticada, pero resulta también muy curioso que cuanto más básica o menos perfecta es esa tecnología, más cosas se captan. Cuando digo cosas, pues bueno, ya sean sonidos, ya sean imágenes raras, algo que no está muy claro lo que es, ¿no? Pero algo. Pero aquí no olvidemos también que hay un nicho de mercado muy grande. Yo hace unos años hice un reportaje sobre este tipo de tecnología y entrevisté a algunas personas que comercializan ese tipo de aparatos. Claro, sirven. Bueno, de entrada sirven para que tú te diviertas. O sea, hay gente que el ir a la sola idea de ir a cazar fantasmas con unos aparatos que supuestamente van a ayudar a detectar algo, les emociona muchísimo. Y es que ahí tendríamos que hablar del neurotransmisor dopamina que se activa cuando la motivación es grande y, por ejemplo, tiene que ver también con la expectativa de sentir miedo y hay gente que lo de sentir miedo les encanta porque les genera una euforia especial. Y en cambio otras personas esa idea les hace salir corriendo. Pero a ese primer grupo le seguro que le va a divertir muchísimo en la idea de irse por la noche a una zona ruinosa o un cementerio, lo que sea, donde ahí se cuenta que pasan cosas, se ven cosas y van a ir con sus aparatos. ¿Qué van a grabar? ¿Qué van a captar, Lourdes? Yo no lo sé. Siempre sale algo. Pero esto es como los detectores de metal. Yo hace muchos años, cuando vivía en Inglaterra, y es que a mí me encantaba, tenía un amigo que, bueno, tenía una profesión liberal y bueno, tenía su detector de metales y sabía que en los fines de semana en el parque principal, es el más grande de Londres además, pues iba mucha gente ahí el fin de semana, se movían mucho y perdían monedas o lo que fuera. Y entonces él, pues a veces se sacaba un extra, ¿no? Pues buscando, pero no solo eso, sino que con el tiempo llegó a descubrir, y esto es cierto, un tesoro de monedas romanas que Wow. vendió al Museo Británico por una cantidad muy importante. O sea, yo me alegré, esto me lo contó otro amigo, que yo lo había perdido ya la pista, y me alegré muchísimo porque verdaderamente era una tarea, yo la acompañé en una ocasión con aquel detector y era una tarea dura, porque tenías que estar subiendo y bajando por el monte, por un parque gigante, ¿no? Entonces, pues era muy divertido, porque tienes la expectativa de encontrar algo, ¿no? Y funcionan, esos aparatos funcionan, pues bueno, ahí podemos también incluir a las primeras cámaras digitales de fotografía que captaban estas imágenes con orbes, que son como una especie de esferas de luz.
Y claro, ese es otro tema que yo he investigado y que los defensores van a decir que son emanaciones de los espíritus y no los bajes de ahí, porque incluso entrevisté a un físico de cierto prestigio y bueno, defensor a ultranza de que y yo no podía comprender, y tengo varios libros de él que compré y no creo que lo tengo por aquí. A ver, un momento, porque no se me ha ocurrido buscarlo, ¿eh? Ahora no sé dónde lo tengo, la verdad, porque tengo tantos. Pero bueno, que tuvo mucha gracia, que yo no dije, caramba, un hombre con una preparación científica y Claro. está entendiendo que, vamos, que son emanaciones de los espíritus. La mayoría de las veces, esas imágenes que salen son partículas de polvo, que la cámara las coge en forma de esferas lumínicas. Y por eso también en lugares, por ejemplo, como cuevas, pues a veces la foto es que está llena de orbes, que están ahí los espíritus esperando a que tú llegues y les hagas la foto. Entonces, claro, al final, como tú has planteado antes, Lourdes, es la interpretación muchas veces que hacemos de esa experiencia que tenemos o de lo que, no sé, de la prueba, por así decir, que hemos recogido, como puede ser una foto o un sonido en una cinta de grabación o una imagen en una televisión. Pero vamos, yo es que como no creo, vamos, no creo, es mi visión, ¿eh? Y con esto no quiero sonar escéptica. Yo no creo que sean espíritus de los muertos. Eh, pero en cambio la experiencia me parece interesantísima, vale la pena investigarla y además estar abierto a ella también. Muy importante lo que dices de estar abierto a ella porque yo pienso, Isabela, que cada uno puede tener la postura que quiera, pero cuando hay una experta que de repente ha dedicado gran parte de su tiempo a investigar de manera amplia el tema, lo plasma en un libro, este tipo de investigaciones, este tipo de saberes que nos están transmitiendo nos ayuda a que las posiciones extremas se vayan hacia el centro, ¿no? Al final se trata de tú poder tener herramientas, desde luego, para poder enfrentarte a estas temáticas. Y hablando de eso, Isabela, siempre suele haber una dualidad cuando hablamos de los fantasmas. Uno, la parte, como decías, de esos seres salvadores, personas buenas que vienen desde el otro lado, que nos dan mensajes, que nos ayudan en aspectos de nuestra vida o que nos advierten de que algo está a punto de pasar. Y luego está la parte que nos transmite Hollywood, Expediente Warren, etcétera, de unos seres malísimos que nos persiguen, que quieren pues acabar con nosotros. El tema, la pregunta es, ¿este tipo de entidades pueden ser buenas, pueden ser malas, tienen pues este tipo de características a nivel psicológico? ¿Hay seres negativos? Bueno, claro, sobre todo, a ver, yo he mencionado antes las experiencias con visitantes de dormitorio que se producen durante la parálisis del sueño. Ese es un fenómeno que está ya muy estudiado. Entonces, suele producirse pues, en una situación de estrés y se te filtran figuras que pueden incluso querer matarte. Yo esa experiencia la he tenido bastantes veces y es muy Wow. desagradable. Entonces, ¿qué decimos ahí? ¿Son seres malignos? Claro, esa experiencia, mmm, lo que tú sientes es que tienes a tu lado, a veces en tu propia cama, a alguien que te quiere estrangular o que te quiere apuñalar o algo así. Luego, tú has hablado de las visiones que nos transmite Hollywood, ¿no? Pero no solo Hollywood, las redes sociales. Ha habido algunas personas que trabajan con temas del misterio, pero en plan, vamos a decir, amarillista, ¿no? Y entonces se inventan seres maléficos que acechan en las sombras, ¿no? La gente de las sombras, los hombres de negro, eh, el hombre delgado, el del sombrero. Vamos a ver, son creaciones, son ficticias. Ahora bien, si tú las crees muy malas y al final, si tú recreas una figura maléfica, pues la vas a dar cierta consistencia y esto es muy peligroso.
Ahí nos iríamos también al tema de los tulpas, ¿no? Que son formas de pensamiento. Yo también lo recojo en un capítulo del libro, porque me parece muy interesante. ¿Acaso cuando no nos obsesionamos con alguien y lo recreamos tanto en nuestra mente que acaba ya está invadiéndonos nuestro cerebro de manera continua, y esa figura que a lo mejor en un momento determinado era muy agradable y muy querida, se acaba convirtiendo en alguien odioso que nos hace daño? Eh, bueno, pues la hemos terminado por materializar. Así es, al final estamos hablando, como dice Isabela, de un tema fascinante que es el de si nosotros un pensamiento podemos llegar a convertirlo en algo ajeno a nosotros, ¿no? Crear de repente a un ser negativo que realmente pueda hacernos daño. Esto lo recoges en tu libro y esto ha pasado. Hay personas que han creado los llamados tulpas. Sí, Así luego es. están los egregores, que ahí ya nos iríamos también a otro campo que no he querido tocar en este libro. Eh, pero mira, hay una cosa que a mí me hace mucha gracia y que no hace mucho en un relato de un autor español, vamos, lo leí de casualidad porque lo encontré en la biblioteca, y entonces cuenta una pequeña historia que nos va a ser muy familiar y que a mí me encanta. Son estos niños que son muy traviesos. Y entonces sus padres, para conseguir que estén más calladitos y no den tanto la lata, les dicen que como sean malos, va a venir un monje malo que se los va a llevar. Me da igual que sea el hombre del saco, ¿verdad? El saco mantecas. En este caso de la historia era un fraile. Y claro, los niños de momento pues se callan y están quietecitos, pero como es natural en los niños, van a seguir con sus travesuras. Entonces, ese fraile, que en un principio pues ha surgido sin mayor consistencia, sigue engordando, se le va dando forma, se le pone un tipo determinado de túnica, se le pone barba, se le da una estatura, etcétera. Y en un momento determinado que los niños están muy revueltos y los padres dicen, por ahí viene el fraile, todos lo ven. Wow. Por supuesto, en un pasillo un poco oscuro, claro, no a plena luz del día. ¿Eh? Entonces, como las sombras configuran formas, pues si tú ya tienes en la mente que ahí viene el fraile, lo vas a ver y lo ven todos. ¿No nos ha pasado alguna vez, incluso jugando a la Ouija, por ejemplo, ¿eh? Que pasan cosas? ¿Quién produce esas cosas? Los vivos que están jugando. Y hay también, mira, ya que tocamos este tema de los tulpas, se hicieron unos experimentos también muy interesantes de recreación de un fantasma. Ha habido varios. El del fantasma Philip, y luego, pues, eso creo que fue en los 90. Y luego posteriormente también ha habido un grupo australiano que, siguiendo un poco ese mismo tipo de ritual de creación de un fantasma, partiendo de un ser ficticio, etcétera, pero confiriéndole una serie de rasgos, pues al final pasaron cosas. No es que llegaran a verlo del todo, pero en las sesiones que hacían, que simulaban sesiones de espiritismo, un poco estilo victoriano, se movían cosas. Bueno, conclusión de estos científicos australianos. Lo que sucedía allí eran efectos psicoquinéticos de los vivos, es decir, de los presentes. A mí es que me parece esto interesantísimo. Es que no tienes Totalmente. que darle vueltas, decir, no, es que efectivamente, mmm, bueno, pues aquel fantasma que recrearon, pues sí le dieron cierta forma, pero realmente nunca apareció, ¿eh? Pero sí pasaron cosas en las sesiones que hicieron, sobre todo en la última etapa del experimento, claro. Estamos hablando de facultades poco estudiadas o poco exploradas de nuestro cerebro que son fascinantes y que entroncan con estas creencias en los fantasmas. Y fíjate, Isabela, que cuando hablamos de niños se destaca la plasticidad del cerebro de los niños, bueno, pues para aprender, para tener la oportunidad de crecer y llegar a la edad adulta. Y también hay una parte
que relaciona a los niños con estas visiones, como que tienen facilidad para ello, o una parte de la imaginación o una apertura que perderían cuando van creciendo y les invade la lógica del adulto. ¿Qué nos puedes decir sobre las visiones de los niños, Isabela? Bueno, ahí hay varios tipos de visiones. Primero es lo que tú has apuntado, pero que va a depender en gran medida también de cómo sea el niño y de cómo se sienta, porque ahí entran los amigos imaginarios. Hay niños que son hijos únicos, que son muy imaginativos, que se sienten solos y recrean un amigo imaginario y le dan consistencia. Es lo mismo que he contado antes, ¿no? De los tulpas. Puede ser un amigo imaginario muy positivo o puede ser ese fraile que viene a llevarte o a encerrarte o a asustarte, ¿no? Entonces, bueno, no todos los niños tienen esa experiencia, pero si somos imaginativos y nos sitúan en un espacio adecuado, pues vamos a recrear alguna imagen de ese tipo. Luego están aquellos niños que tienen visiones de tipo religioso y concretamente pues visiones de la Virgen, que son las más habituales en contextos de países católicos, ¿verdad? Eh, Hay unos trabajos muy interesantes de un fenómeno que yo también lo recojo en el libro, que se produjo en la Europa del siglo XIX, mediados ya y de camino a finales, incluso algo de principios del XX, concretamente en Portugal con las apariciones de Fátima, que había tanta miseria en todos los sentidos que, bueno, pues muchos niños que vivían unas situaciones de gran precariedad de todo tipo, que como por ejemplo el caso que es un caso prototípico, Bernadette, la vidente de Lourdes. Yo no sé si conocerás tú la historia, puesto que lleva su nombre. ¿Eh? Sí, de hecho, pues desde pequeña me han llevado ahí al santuario y bueno, pues es uno de los recuerdos más nítidos de mi infancia, la impresión de ver a tantos enfermos en esa gruta, ¿no? Es muy emocionante. Yo he estado también allí y el lugar es muy emocionante porque yo recuerdo la basílica, ¿no? Que es que está tan cargado de... Ahí notas una carga Sí, energética, que también energía. es física. Ojo, no solamente de la gente que ha pasado por allí. Cuando digo física me refiero a geofísica, porque es una zona de aguas, habrá un magnetismo especial o lo que sea. Pero volviendo al tema de la vidente en sí, pues una criatura huérfana de madre, con un padre alcohólico, recogiendo, eran basureros, recogiendo las basuras bueno, he dicho basureros, más bien traperos. ¿Qué la podía sacar de aquella miseria en la que vivía tan terrible, además la mayor de hermanos pequeños? La Virgen. Pero eso no le sucedió solo a Bernadette, a montones de niños en situaciones similares en otros países de Europa. Entonces hubo toda una epidemia, y sí se puede hablar de epidemias, de visiones de la Virgen por parte de niños. Así Y es. algunas fueron reconocidas por la Iglesia, pocas, ¿eh? También es verdad. Lourdes, por supuesto, una de ellas. Y luego en la península ibérica, ya un poquito más tarde, a principios del 20, Portugal, Mm, con así Fátima, es, ¿no? 1917. Pasillos que yo recuerdo que nos lo enseñaban en el colegio. O sea, yo no hablo ya de mi época de bachiller, que ya habíamos superado aquello, pero yo que, pues claro, fui pues, a un colegio público donde nos daban mucha doctrina de la Santa Biblia y también del Nuevo Testamento, ¿no? Del Viejo y del Nuevo. Y entonces lo de Fátima estaba a la orden del día y teníamos aquellas estampitas tan bonitas. Entonces, claro, aquellos niños con la imaginación del niño, unas situaciones precarias, ¿quién les podía...? Era un ente salvador, en definitiva, pero la forma que ellos le daban era la de una virgen, porque la habían visto a lo mejor en la iglesia o en alguna estampita, le ponían un manto, era un ser luminoso. ¿Y qué podía ser? ¿Una señora extraterrestre? No, la Virgen. Claro. Me parece que has tocado un tema realmente interesante, Isabela, como es el de
cuando pasamos de considerar el fantasma como una mera anécdota y este entronca con la política y la religión. De hecho, han surgido religiones en torno a las creencias en este tipo de espíritus y es otra parte importante de tu libro, cuando hablas del espiritismo, de Allan Kardec, Blavatsky, bueno, pues todas estas personas que han convertido el ver a fantasmas en un eje de su vida, de su economía y fundando religiones, Isabela. Exacto, exacto. Pero fíjate, en el caso, por ejemplo, de los mormones, John, parece que era John Smith, Sí, eh, todo parte de esta, vamos a llamar epifanía, porque claro, tú entras en un estado alterado y de pronto, pues ves un ser que te transmite un mensaje, te dice que tienes una misión que cumplir y ya está, tú ya te pones en marcha para una nueva religión. claro, Pero esa es la misma historia de Mahoma también así y, es. y la de otros cuantos. Entonces, claro, ¿yo qué puedo decir de esto? O sea, es que son estados de conciencia que al final generan una experiencia que transforma el mundo desde el punto de vista de la creación de nuevos credos. Pero a veces también tienen que ver con cuestiones que tú has dicho políticas, porque a veces pues el tener una experiencia de tipo premonitorio, como un mensaje que te viene, hay algunos, ahora no recuerdo exactamente cuáles, pero hay incluso algunos sueños recogidos de la antigüedad de los pasos que debía seguir un determinado guerrero para derrotar al enemigo. Y al hacerlo conseguía la victoria, o por el contrario, la derrota. Entonces, claro que, pero al final, Lourdes, es que de verdad el tema es muy complejo y sabemos poco, pero es que al final todo está en la mente. Y como tú dices, vale, puede estar en tu mente, pero es que cuando influye en tantas personas o en el curso de un país, aquí en México, no sé si conocerás, Isabela, yo lo descubrí cuando me vine aquí a vivir, hay un presidente de México que era un, bueno, pues espiritista, pero a más no poder, Francisco y Madero, y él consultaba en sus diarios, o sea, ejercía el espiritismo y estaba constantemente haciendo preguntas a los espíritus sobre el destino de México y las decisiones que él tenía que tomar a nivel político. Y esto es algo que me parece fascinante, ¿no? Y que también tocas en tu libro, el comentar. Muy peligroso. Pero, a ver, es que no sé exactamente este presidente de qué época es, pero cuando el espiritismo empezó a proliferar, que parte fundamentalmente de Estados Unidos, aunque ahí deberíamos hablar de la doctrina del espiritualismo, que parte de estas farsantes que fueron las hermanas Fox, que habrá gente que siga creyendo que no, que eran realmente contactaban con espíritus, pero no, es que tenían unos trucos y bueno, aquella ola empezó a crecer, ¿verdad? Y luego llegó a Europa. Entonces en Europa se puso de moda el espiritismo, que es un fenómeno extraordinariamente fascinante, de verdad, y lo digo así porque yo además recientemente me he comprado un libro que tiene que ver con este tema, es una recopilación de trabajos de diferentes expertos, los límites de la ciencia, es hay una recopilación de Annette Mulberger, que también incorpora algunos capítulos ella misma, y por ejemplo, pues no solo llegó a Inglaterra y a Francia y a España, en España hubo un movimiento enorme de espiritismo y muy importante porque además políticamente o socialmente fue muy progresista. Es decir, que aquellos espiritistas españoles que, sobre todo de la zona catalana, pero también en Madrid, hubo aquí hombres de gran cultura como Rosso de Luna y, en fin, artistas, Valle Inclán, etcétera, que practicaban el espiritismo. Y, como digo, tenían ideas muy progresistas desde el punto de vista de su aplicación social. Ahora bien, no solo llegan a estos países que no son más conocidos, también hubo una corriente espiritista brutal en Rusia, Cierto. con investigaciones profundísimas
con Dmitri Mendeleev, un gran físico conocido en todo el mundo por su tabla de los elementos Periódica. periódicos, tal, que investigó qué es lo que pasaba en las sesiones de espiritismo. Entonces, en esa época que estamos hablando de... A Rusia llegó hacia el 1870 o por ahí, que además luego, bueno, tuvo un gran predicamento en la corte zarista y sobre todo entre la nobleza, ¿no? Pero luego llegó al pueblo y ya se extendió por todas partes. Entonces, estamos hablando, como digo, finales del siglo XIX y hasta los años 30 del 20. Entonces, es que eso en todas partes. Y en Estados Unidos, Abraham Lincoln, que su mujer practicaba el espiritismo porque quería contactar con el espíritu de un hijo que habían perdido muy niño, es que estaban allí, es que hacían las sesiones de espiritismo en la Casa Blanca. Claro. Y consultaban a los astrólogos, a los videntes. Es lo mismo que el presidente mexicano que has mencionado, ¿no? Ahora bien, ¿eso a dónde nos lleva? Pues a veces a situaciones peligrosas y a tomar decisiones absurdas, negativas y perjudiciales, ¿no? Es decir, que yo qué puedo decir ante eso. Todas las creencias extremas son peligrosas, como decimos, este tipo de baños de realidad a través de investigaciones como estas son necesarias para situarnos en las zonas del centro. Y otra parte interesante que tocas en el libro, Isabela, es cómo se interpretaban estos espíritus, estos fantasmas en nuestra más remota antigüedad. Ya en pueblos como por ejemplo el egipcio, había una concepción de esta realidad fantasmal. Nosotros, Occidente, pues somos herederos de esas creencias egipcias porque mucho de ello lo absorbió el catolicismo. ¿Qué nos puedes decir No, de... pero antes de llegar a eso, tenemos que pasar por el mundo grecorromano, porque ahí me faltan unos eslabones que no he terminado de Cuéntanos, cubrir, Isabela. pero realmente yo me siento más próxima, y me imagino que tú igual, a la cultura grecorromana, pero es que los griegos tomaron de los egipcios, pues casi todo también, Claro. ¿no? Es que luego lo elaboraron a su modo y eso es lo que nos es más cercano. Yo me identifico más con esa cultura que con la egipcia, con la que no siento, de verdad, no siento empatía y no siento conexión. En cuanto a los fantasmas, pues es que eran muy pragmáticos los antiguos egipcios, ¿eh? No querían que les molestaran. Es decir, decían, tú te has muerto, pues ahora no vengas a mí a fastidiar, no vengas aquí a fastidiarme. Entonces yo te voy a hacer los rituales, te voy a enterrar adecuadamente, te voy a hacer ofrendas y si tienes algún problema me lo cuentas, pero no me fastidies. Y bueno, les escribían cartas, es un trabajo, eso es muy bonito también, lo de las cartas a los difuntos que han sobrevivido muy pocas, pero hay algunos estudios, son muy interesantes, ¿no? Las cosas que les decían a los fallecidos. Depositaban sus cartas en las tumbas. Claro, necesitaban escribas, porque allí había mucho analfabetismo, pero tú ibas a un escriba y decías, por favor, escríbame una carta, tengo un contencioso con mi hijo o con lo que sea, porque hay una herencia por medio y yo no quiero que esto influya, en fin, estas cosas, ¿no? Pero es que, por ejemplo, te vas a Japón y te pasa exactamente lo mismo. Son culturas muy diferentes, ¿verdad? Claro. Para los japoneses, los espíritus de los fallecidos es que son omnipresentes. Y estamos en las mismas. Les hacen ofrendas también para que no les hagan daño, no hagan daño a los vivos, para que tenerlos contentos. Eso es Claro, algo que también es importante aquí en la cultura mexicana, tener contentos a los del otro lado. ¿y cómo lo hacéis ahí? Pues aquí celebran el Día de Muertos. Ese es mundialmente conocido. Pero ponen ofrendas, ¿verdad? Así es. Ahora rezos. Bailan, están contentos para que durante ese tiempo en el que se abre un portal entre nuestro plano y el de ellos, pues disfruten y queden contentos a fin de que no se aparezcan en otras circunstancias. Y molesten a los vivos. Bueno, pues eso mismo hacían los griegos también, que tenían también su fiesta
de los fantasmas durante unos días y bebían y tal, y les hacían ofrendas. Y no se las podían comer. Los atletas no podían comer aquello, lo tenían prohibido. Entonces, bueno, todo eso, a ver, es muy interesante. Y luego también la figura un poco clásica del fantasma que ha ido evolucionando con el tiempo y se le han ido poniendo adornos, pues ya lo tenemos en el mundo griego, es el fantasma que nos resulta más próximo. Y el romano también, ¿no? Ya con su sabanita, posteriormente se le va añadiendo la famosa cadena con la bola, que a mí me hace mucha gracia, ¿no? Y al final, ¿dónde habitan los fantasmas? Que de eso no hemos hablado, pero tienen sus Exacto. lugares favoritos, ¿verdad? Y Eh, si no están ahí, amiga, voy a contar una cosa muy simpática, porque recientemente me asomé también a un libro dedicado a los fantasmas, pero sobre todo desde el punto de vista de la literatura. Y entonces hay un relato que yo desconocía de Arthur Conan Doyle, que fue, por cierto, un gran defensor del espiritismo, porque él, como tantos otros padres, perdieron a hijos que eran prácticamente adolescentes durante la Primera Guerra, también durante la Segunda, ¿no? Y entonces Conan Doyle, que invirtió mucho del dinero que él ganó con sus novelas de Sherlock Holmes y de otras obras, y defendió el espiritismo, vamos, a ultranza, pues tiene un relato muy simpático de un nuevo rico que, claro, como es rico, pues se compra un castillo y no se da cuenta que no tiene fantasma. Y eso no puede ser, no puede ser. Y entonces tiene que comprarse un fantasma, Wow. ponerlo en su castillo. Es que me parece preciosa la historia, pero hay otras, la del fantasma de Canterville, de Oscar Wilde, que es un cuento para niños precioso, pues de ese fantasma que habita en una mansión que se llena con una nueva familia y nadie le ve y él se deprime muchísimo, porque es que él hace todo lo posible para que se den cuenta que ahí hay un fantasma, ruido, de todo. Y no le ven ni le oyen ni nada y se deprime muchísimo, hasta que ya por fin consigue conectar con uno de los habitantes, que es una niña, y el maleficio al que está sometido, porque verdad ahí jugamos con el tema también de una especie de maleficio de brujería, por así decir, pues ya él ya se disuelve y se eleva, ¿no? Pero vamos, lo del fantasma que se deprime, es que me parece preciosa la Es historia. precioso y ahora, cuando has dicho, pues, esto del fantasma de Canterville, ha venido hasta mí un recuerdo que tenía ahí perdido en lo más profundo de la mente de una experiencia que tuve con 9 años. Mi papá es guardia civil y le enviaron destinado a un cuartel en las Urdes que estaba perdido en medio de una montaña, el cuartel solo, súper viejo, se caía a cachos, allí no vivía nadie y llegamos con el camión de mudanza. Yo tenía 9 años, entonces mientras mis padres estaban desembalando cajas, mi hermano y yo entramos a un sótano que había lleno pues de objetos antiguos y demás, y recuerdo que sonó un golpe y cayó algo al suelo y me encuentro con que había un ejemplar del fantasma de Canterville. Eso era lo que había caído al suelo y así es como yo leí ese libro. Y me acaba de venir ese recuerdo a la mente que estaba ahí enterrado en un desván súper perdido, típico ambiente fantasmal. Suena un Total. golpe y veo el libro en el suelo, ¿no? Y fue Ah, cuando lo leí, no lo conocía. pero fíjate, ahí pudo haber un efecto psicoquinético, pero también más fácil que estabais allí removiendo cosas y habría objetos que estaban mal sujetos Claro, y fácilmente, pues claro, mueves algo se y cae. estás tocando otra cosa. Pero qué historia tan bonita, me encanta. Pues sí, fue muy bonito y así es como leí esa obra que no conocía y me ha encantado que pues rebuscar ahí La en mi haya memoria recordado. ese recuerdo. Claro que sí. Pues Isabela, para ir terminando esta entrevista hay otro aspecto que me parece importante que quizá la gente no conozca. Hablamos de fantasmas. Normalmente pensamos que son espíritus, que son entidades, personitas, por así decirlo, almitas. Pero también hay islas, también hay lugares que pueden ser fantasmales, que aparecen, desaparecen. Esto también lo tocas en tu libro. Un poco, sí, porque es muy bonito. Esto es también como
lo del buque fantasma, ¿no? Es que en el mar se ven incluso hasta animales que no existen, ¿no? Podríamos hablar de... Ahí ya nos meteríamos en el campo de la criptozoología, ¿no? Pero bueno, sí, islas fantasmas, pues que a veces se han visto y luego han desaparecido, porque depende también de las condiciones de luminosidad, si hay niebla, y luego, claro, porque el suelo submarino se está moviendo continuamente y también hay volcanes subterráneos que pues generan que salgan, se creen nuevas islas y a veces son montículos que luego desaparecen. Y luego, pues el tema de los barcos, pues también, claro, barcos que naufragan, que nadie los dirige, no tienen timón, y bueno, pues a veces las olas los traen, los llevan, desaparecen, reaparecen. Bueno, y luego, claro, hay efectos ópticos meramente, ¿no? Como lo de Fata Morgana, que parece que se ve en la lejanía a veces barcos flotar o ciudades. Yo no lo he visto nunca, La pero isla de San Borondón, la famosa isla de San también, Borondón. sí. Pero esa no es un efecto de Fata Morgana, es una de esas islas fantasma que probablemente existió en algún momento, luego desapareció y claro, cuando algo que se ha registrado y luego desaparece, pero ahí hay mucho de legendario también. Pues muchísimas gracias, Isabela. Estimados amigos, aquí tenéis en pantalla, nuevamente comparto la portada del nuevo libro de Isabela Herranz, ¿Por qué vemos fantasmas?, publicado por la editorial Sidonia. Si ponéis en Google el título del libro, ¿Por qué vemos fantasmas?, e Isabela Herranz, ahí vais a poder encontrar la información para adquirir esta obra, publicada por esta editorial española, y que yo os recomiendo encarecidamente para hablar con propiedad de este tema, conocer las últimas investigaciones en el campo, historias legendarias, medievales, todo un compendio de información que, si sois aficionados a estas temáticas, no os podéis perder. Y por último, estimada Isabela, las personas que estén interesadas en darle seguimiento a tu trabajo, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Hay alguna página web de referencia? Cuéntanos. Sí, sí, estoy haciendo ahora precisamente una nueva, pero vamos, el dominio va a ser exactamente el mismo que la que tengo actualmente, que es isabelaherraz.es. Y ahí hay un correo electrónico al que me pueden escribir. Con respecto a este libro en concreto, me consta que en México se puede adquirir. Qué bueno. No sé si te llegué a enviar, me parece que te envié el enlace que me envió mi editor para poderlo obtener en México. Claro, se puede obtener también por Amazon o por la editorial española, Sí, pero aquí claro, tengo las ligas tanto de Amazon como de Mercado Libre, y en estos momentos, exacto, sí. Isabela, yo lo voy a compartir en ese chat de esta transmisión en vivo para que las personas que nos estén viendo y quieran adquirirlo, pues lo hagan justo en este momento. Amigos, Mercado Libre, Amazon son dos plataformas donde, poniendo ¿Por qué vemos fantasmas?, Isabela Herranz, podéis adquirir el libro, o bien a través de las ligas que os voy a dejar aquí en el chat. Es que el hacerlo desde España supone un cargo importante en el envío postal. Y sin Yo embargo, en estas plataformas, Mercado Libre, que es como un Amazon aquí en Latinoamérica y que funciona muy bien, pues lo podéis claro, recibir en casa de una manera muy sencilla. claro, aunque luego no tenga la doble solapa o sea una edición un poco más sencilla en la pasta, pero el libro es ese, es su contenido, que por cierto viene ilustrado. Y aparte de estas historias legendarias que decías, también hay algunas modernas, como los fantasmas del Museo Británico. Qué interesante, pues ojalá que las personas que nos estén viendo se den la oportunidad de Anime. poder conocer tu trabajo más de cerca, Isabela, y de verdad que muchas gracias por habernos regalado tu tiempo y pues parte de tu fascinante trabajo. Gracias. Muchísimas gracias, Lourdes. Ha sido un auténtico placer volver a verte y hablar contigo pues, de este tema, bueno, sobre el que ya sabes que disfruto mucho, pero que me consta que a ti también te interesa un montón. Me ha encantado estar contigo, gracias de corazón, y bueno, pues espero que sea la primera de otras ocasiones más donde puedas compartir tu conocimiento con nosotros. Gracias, Isabela. Cuando quieras.
Hasta la vista, muchas gracias. Pues ahí lo teníais, estimados amigos. Ha estado con nosotros Isabela Herranz, que es una de las investigadores del campo de lo desconocido más destacadas, no solo en España, sino en Europa. Su trabajo es maravilloso. Yo tengo libros de Isabela que para mí son de mis manuales de cabecera. Por ejemplo, Magos, Mediums y Santos, para mí es un libro que lo tengo siempre cerquita porque es para consulta de cualquier dato que necesito y es una auténtica maravilla. Isabela es una persona metódica, es una persona que te da gran cantidad de datos, referencias de cualquier historia que comparte en sus libros y yo por eso he querido que pudierais conocer lo que ella hace. Me parece una de las mejores en nuestros temas, para mí es un ejemplo y ojalá que os haya gustado esta entrevista. Nos vemos por aquí en una nueva transmisión de La Insólita Experiencia. Gracias a todos por haber estado al otro lado. Hasta pronto.